13 milyar dolar geriledi. Bu hızla giderse sene sonunda Alan'ı bizle beraber Yani Şile'nin birincisi falan öyle bir adam yani hani böyle şey bir abim var. Amigos, lo que estamos a punto de compartir con ustedes no es fácil de decir. De hecho, jamás pensamos tener que dar esta noticia. Hoy es un día difícil para millones de personas en todo el mundo, pero especialmente para quienes han seguido de cerca cada paso, cada sonrisa y cada mirada del actor que conquistó nuestros corazones con su talento, su sensibilidad y su presencia única, Mert Ramazan Demir. Y sí, lamentablemente, hoy traemos una triste noticia. Lo que parecía ser un simple silencio temporal en sus redes sociales y en los medios de comunicación, se ha convertido en un grito silencioso que nadie puede ignorar. Mert está atravesando uno de los momentos más delicados de su vida, y aunque muchos intentan minimizar lo que ocurre, la verdad es que algo muy serio está pasando. Durante semanas, sus fans notaron un cambio. Un vacío. Una ausencia que dolía. No había publicaciones nuevas, no se le vio en eventos, no había entrevistas ni saludos ni siquiera indirectas, solo silencio. Y detrás de ese silencio, había un dolor que crecía. Hoy, los rumores se han confirmado. No son inventos ni teorías, la tristeza de Mert es real, y lo que vive actualmente ha tocado los corazones de millones de seguidores que lo aman profundamente. Fuentes cercanas han revelado que el actor habría decidido alejarse temporalmente de la actuación, de las cámaras y de todo lo que lo rodea, por razones que todavía se manejan con mucho hermetismo. Algunos aseguran que su salud emocional se ha visto gravemente afectada por la presión, el agotamiento y ciertos problemas personales que arrastra desde hace tiempo. Otros, que una pérdida muy dolorosa en su vida familiar podría haber sido el detonante de todo. Lo cierto es que Mert está en pausa, y esta pausa nos duele. Nos conmueve. No es solamente un actor que se ausenta. Es una voz que se apaga por un momento, un corazón que necesita sanar lejos del ruido. Y como comunidad que lo admira, que lo respeta y que lo acompaña, hoy más que nunca es momento de enviarle todo nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestras palabras sinceras. Por eso, te pedimos que dejes tu like como muestra de respeto, que te suscribas al canal para mantenerte informado con contenido sincero y respetuoso sobre esta y otras noticias, y que comentes con un mensaje para Mert. ¿Qué le dirías si pudieras hablarle ahora mismo? Escribe tus palabras en los comentarios, que él sabrá sentirlas. Esto apenas comienza, lo que descubrirás a continuación te romperá el corazón, pero también te hará entender lo valiente que es este joven que ha dado tanto por su público. Quédate con nosotros y conoce toda la verdad sobre la triste noticia que ha sacudido a Mert Ramazan y a todos los que lo queremos. El silencio que lo cambió todo. Fue en ese preciso instante, cuando las redes comenzaron a preguntarse, ¿dónde está Mert? ¿Por qué ya no aparece? ¿Qué le pasó? Y lo más perturbador no fue la falta de respuestas, sino la sensación colectiva de que algo no andaba bien. Su última publicación, semanas atrás, mostraba una imagen nostálgica, sin descripción, con una mirada perdida en el horizonte. No hubo emojis. No hubo etiquetas. Solo una imagen, y un silencio que retumbó más fuerte que cualquier declaración. Desde entonces, sus fans no han dejado de buscar pistas. Algunos aseguran que rompió con alguien importante en su vida. Otros, que está atravesando un problema de salud que ha decidido mantener en privado. Incluso hay quienes hablan de una fuerte discusión con productores, que habría provocado su decisión de alejarse del medio por un tiempo indefinido. Pero lo más triste, lo más humano, es que todo parece indicar que Mert está profundamente afectado emocionalmente, al punto de necesitar espacio, soledad y silencio. Y eso, viniendo de alguien que lo ha dado todo por su carrera, es una señal que debemos respetar. No estamos hablando de un simple actor que se cansó. Estamos hablando de un joven que ha cargado con una presión brutal, con expectativas altísimas, con fama mundial, y con una vida personal que, al final del día, sigue siendo la de un ser humano como tú y como yo. En entrevistas pasadas, Mert confesó sentirse agotado, incluso vacío por dentro después de terminar algunos proyectos. Aunque sus palabras fueron sutiles, ahora cobran otro significado. Quizá ya estaba avisando, sin que lo notáramos, de la tormenta interna que venía enfrentando. Y es aquí donde el público juega un papel fundamental. Porque no se trata solo de aplaudir sus actuaciones o compartir sus fotos. Se trata de saber estar en los momentos difíciles, de demostrar que el cariño verdadero no depende de las apariciones públicas, sino del corazón. Hoy, las redes se han inundado de mensajes de amor para él. Hashtags como #Fuerza Mert o #Estamos contigo Mert se han vuelto tendencia en distintos países.
Fans de todo el mundo están publicando videos, cartas abiertas, oraciones y recuerdos de sus mejores escenas, como una forma de recordarle que no está solo. Y tú, que estás viendo este video, también puedes ser parte de ese abrazo colectivo. Deja tu mensaje en los comentarios. Escríbele unas palabras desde el alma. Sus seguidores están recopilando todo para hacerlo llegar de alguna forma. Tu voz importa. Tu apoyo es vital en este momento. Y recuerda, si valoras este tipo de contenido que se hace con respeto, empatía y profundidad, suscríbete ahora al canal. Dale like y activa la campanita. Porque aquí hablamos con el corazón. Origen e infancia, el niño que soñaba con otro mundo. Para comprender el profundo silencio que hoy rodea a Mert Ramazan, hay que mirar mucho más allá de los focos. Mucho más allá de los guiones, de los aplausos, de las miradas enamoradas del público. Hay que retroceder en el tiempo, despojarlo de la fama, quitarle el peso de los personajes que interpretó, y mirar de frente a ese niño que un día soñó con ser alguien en un mundo que parecía no tener espacio para él. Su historia comienza en Estambul, Turquía, una ciudad de contrastes, de tradición y modernidad, de bullicia exterior y tormentas internas. Fue en ese escenario donde, un 25 de noviembre de 1998, vino al mundo Mert Ramazan Demir. Desde los primeros años, Mert no fue un niño común. Su forma de mirar era distinta. Era como si ya lo supiera todo, como si hubiera nacido con una herida invisible que nadie entendía. Su familia era humilde, trabajadora, de valores arraigados, pero también con cicatrices que no se hablaban. Su padre salía temprano y regresaba tarde, cansado, con las manos marcadas por el esfuerzo, con la frente arrugada por las deudas que no se podían saldar. Su madre, de mirada suave pero firme, sostenía la casa con paciencia y silencios. No fue una infancia fácil. Aunque nunca le faltó amor, sí le faltó tiempo. Tiempo para jugar, tiempo para reír sin preocupación, tiempo para sentirse simplemente un niño. Mert aprendió muy pronto a guardarse lo que sentía, a observar en lugar de hablar, a escribir en un cuaderno lo que no podía decir en voz alta. Y en ese cuaderno, según recuerdan personas cercanas, nacieron las primeras escenas, las primeras historias, los primeros monólogos frente al espejo. Mientras otros niños soñaban con ser astronautas o futbolistas, Mert soñaba con interpretar almas rotas, con contar verdades ocultas, con vivir otras vidas a través de la actuación. No era por fama. No era por dinero. Era porque necesitaba un refugio. Porque su mundo interior era tan vasto, tan intenso, que el mundo exterior le quedaba pequeño. En la escuela primaria, Mert no era el más conversador. Los profesores solían decir que tenía una madurez poco común, pero eso lo alejaba de sus compañeros. Se sentía solo, incomprendido, distinto. En ocasiones, prefería pasar los recreos solo en la biblioteca o en un rincón del patio, con la cabeza llena de historias que solo él conocía. A veces lloraba sin motivo. O más bien, sin motivo visible. Porque los motivos estaban dentro, flotando como piedras que no se pueden tragar ni escupir. Una de sus maestras de literatura fue quien notó por primera vez su talento. En una exposición oral, Mert recitó un fragmento de una obra clásica con una pasión desgarradora, como si la viviera en carne propia. La sala quedó en silencio. Y ese fue, quizás, su primer escenario. Ese instante lo marcó para siempre. Lo hizo entender que su voz podía tocar a los demás, que su dolor podía convertirse en arte, que su silencio también podía hablar. En casa, sin embargo, las cosas no eran sencillas. Había amor, sí, pero también presión. La idea de que la actuación no es una carrera seria era una constante. Su padre quería verlo con un título útil, en una oficina, con un salario fijo. Pero Mert sentía que moriría lentamente si seguía ese camino. Y así comenzó su primera gran lucha, el conflicto entre lo que amaba y lo que el mundo esperaba de él. A los 15 años, después de una conversación dolorosa con su padre, Mert se encerró en su cuarto por horas. No comió. No habló. Solo escribió. Y al final del día, con la voz quebrada, le dijo a su madre: no sé si algún día lo logre, pero si no lo intento, me voy a romper por dentro. Fue entonces cuando su madre, con lágrimas en los ojos, le dijo la frase que lo acompañaría por el resto de su vida: entonces lucha, hijo. Lucha con el alma. Pero no permitas que te conviertan en alguien que no eres. Desde ese momento, nació el artista. No el actor. No el galán. El artista. Ese ser humano que decidió apostarlo todo por su sensibilidad, por su autenticidad,
por su capacidad de mirar lo que otros no ven y de sentir lo que otros temen sentir. Y así, con apenas un puñado de liras en el bolsillo y un corazón lleno de fuego, Mert comenzó su camino. Un camino que no fue fácil, que dolió, que dejó cicatrices, pero que también le dio la fuerza para convertirse en lo que es hoy. Por eso, cada vez que lo vemos en una pantalla, no estamos viendo a un personaje. Estamos viendo a ese niño de Estambul que sigue luchando por no romperse por dentro. Y por eso, hoy más que nunca, no podemos abandonarlo en su silencio. Porque entendemos de dónde viene. Porque sabemos cuánto le costó. Porque detrás de cada aplauso, hay años de lágrimas contenidas. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comenta, fuerza, Mert. Tu infancia fue tu mayor acto de valentía. Hagamos que él sienta que no está solo, que el mundo entero está con él, en la sombra y en la luz. Juventud y primeros pasos, cuando los sueños cuestan lágrimas. Después de una infancia marcada por la introspección, por el deseo de expresarse sin tener aún las herramientas, Mert Ramazan Demir entró en la adolescencia como quien se prepara para la guerra. No con armas ni armaduras, sino con sueños frágiles y un corazón tan sensible que el mundo parecía demasiado cruel para él. Fue en esos años donde su decisión se volvió firme, irrevocable, iba a ser actor. O no iba a hacer nada. A los 16 años comenzó a frecuentar pequeñas academias de teatro en Estambul. No tenía contactos, no tenía padrinos, no tenía dinero para pagar todos los cursos. Pero tenía hambre. Tenía una necesidad vital de aprender, de descubrir cómo darle forma a lo que sentía por dentro. Vendió algunas cosas, trabajó como ayudante en un restaurante, e incluso limpió camerinos de teatros locales con tal de quedarse tras bambalinas, escuchando, aprendiendo, respirando el aire de la escena. Las primeras audiciones fueron devastadoras. Se presentaba con timidez, con esa mirada intensa que a veces intimidaba a los jurados. No siempre entendían su tipo de belleza, su estilo emocional, su forma de interpretar. Muy serio, muy raro, no es el tipo que estamos buscando, le dijeron más veces de las que pudo contar. A veces salía del casting y se quedaba solo en una banca, mirando el cielo, preguntándose si realmente tenía talento o si estaba persiguiendo un espejismo. Pero no se rindió. En el fondo, algo lo impulsaba a seguir. A veces era la voz de su madre repitiéndole lucha con el alma, otras veces era el recuerdo del cuaderno donde escribió sus primeras escenas de niño. Cada no lo empujaba un poco más cerca del sí. Porque Mert entendió algo que pocos comprenden tan jóvenes, el dolor también forma parte del camino. Y hay que abrazarlo para crecer. Fue durante una de esas temporadas de frustración cuando, finalmente, la oportunidad tocó a su puerta, aunque en forma de susurro. Un pequeño papel en una producción independiente le permitió mostrar lo que llevaba dentro. No fue el protagonista, ni siquiera fue el actor principal de reparto, pero sus escenas, breves pero intensas, captaron la atención de quienes sabían mirar. Y ahí comenzó la verdadera transformación. Ese proyecto no le dio fama inmediata, pero sí le dio visibilidad. Y más importante aún, le devolvió la fe en sí mismo. Empezaron a llegar otras propuestas, todavía modestas, pero con más respeto, con más espacio para mostrar su arte. En cada set, Mert se entregaba por completo. Estudiaba a sus compañeros, escuchaba al director, se quedaba después de las grabaciones para entender cómo funcionaba todo. Era una esponja emocional, absorbiendo cada experiencia con humildad y sed de mejora. Y entonces, sin que él lo esperara, llegó el papel que lo cambiaría todo. Un rol principal en una serie que cruzaría fronteras, que lo lanzaría al reconocimiento internacional, que haría que su nombre resonara en Turquía, América Latina y Medio Oriente. Pero ese estallido de fama no fue tan dulce como parecía desde fuera. Porque con la fama llegó el juicio, las expectativas, la crítica, la presión constante de mantener una imagen, de ser perfecto, de estar disponible para todos. Mert, que había llegado hasta ahí con el alma desnuda, tuvo que empezar a esconder partes de sí mismo para sobrevivir. Y fue ahí donde, poco a poco, comenzó a construirse el silencio que hoy nos duele. Ese joven que se convirtió en símbolo de belleza, talento y misterio, seguía siendo, por dentro, el mismo niño que se sentaba solo en los recreos, que escribía en su cuaderno lo que no podía decir en voz alta. Solo que ahora tenía millones de ojos observándolo, cientos de medios interpretando cada gesto, y una industria que exige sonreír, incluso cuando el alma sangra por dentro. Hoy entendemos que la juventud de Mert no fue un cuento de hadas. Fue una batalla silenciosa entre el arte y la presión, entre la pasión y el desgaste emocional,
entre su necesidad de expresión y el peso de la fama. Y por eso, su retiro temporal no debería verse como una debilidad, sino como un acto de valentía, como un grito invisible que dice, necesito respirar, necesito reencontrarme. Si tú también has sentido alguna vez que el mundo espera demasiado de ti, que te cuesta seguir sonriendo cuando nadie ve tu dolor, este video es para ti. Y si te conmueve la historia de Mert, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios. Gracias por no rendirte, Mert. Estamos contigo. Porque la fama no lo salvó, pero tu apoyo sí puede hacerlo. El precio de brillar, la fama que lo arrastró todo. Lo que ocurrió después fue tan rápido, tan inesperado, que ni él mismo tuvo tiempo de prepararse. Un día era el joven talentoso que se abría camino entre castings modestos, y al siguiente, su rostro estaba en portadas de revistas, en carteles gigantes, en perfiles virales de TikTok y fanpages de todas partes del mundo. El fenómeno Mert Ramazan Demir había comenzado, y nadie, ni siquiera él, imaginó hasta dónde llegaría. Su participación como protagonista en una producción de alto perfil fue el punto de quiebre, la llave que abrió todas las puertas. Su actuación intensa, su mirada profunda, su magnetismo silencioso pero demoledor ante las cámaras, cautivó al público. Ya no era solo talento, era emoción, autenticidad, vulnerabilidad transformada en arte. El personaje que interpretó no solo vivía en pantalla, vivía dentro de él. Mert no actuaba desde la superficie, sino desde sus entrañas. Y eso se notaba, eso se sentía, eso lo diferenciaba de todos. Las redes sociales estallaron. Su número de seguidores creció como una ola indomable. Miles, luego cientos de miles, y finalmente millones. Fanáticos de Turquía, de América Latina, de Europa del Este, de Medio Oriente. Videos editados con sus escenas más icónicas, páginas dedicadas exclusivamente a sus gestos, compilaciones de sus entrevistas, teorías de fans, traducciones de cada palabra que decía. Mert se había convertido en un fenómeno global. Pero detrás de ese fenómeno había un ser humano frágil, que nunca pidió ser ídolo, que solo quería contar historias, no convertirse en noticia cada vez que cambiaba de look o no sonreía ante una cámara. Con la fama llegaron los premios, los contratos, las invitaciones a eventos exclusivos, los elogios de críticos reconocidos y la constante presión de ser perfecto. El chico que una vez ensayaba frente al espejo en su habitación ahora tenía estilistas, managers, entrevistas en vivo y compromisos sociales que lo consumían por dentro. Y aunque agradecía cada oportunidad, comenzó a sentirse como una marioneta de sí mismo. Sus días se volvieron agendas apretadas. Sus noches eran soledad en habitaciones de hotel lujosas pero vacías. Empezó a dormir mal, a comer con ansiedad o simplemente a no comer. A veces se perdía mirando el techo, preguntándose en qué momento todo eso se había convertido en una jaula de oro. En entrevistas posteriores, se le notaba incómodo. Evitaba responder preguntas personales, bajaba la mirada cuando le preguntaban sobre su estado emocional, y cuando lo halagaban demasiado, sonreía con incomodidad, como si no supiera cómo recibir tanto amor sin sentirse impostor. Porque por dentro, él seguía sintiéndose ese niño que observaba el mundo desde un rincón del patio. Solo que ahora, ese rincón era gigantesco, iluminado por reflectores, y lleno de gente exigiendo más y más. Sus amigos más cercanos aseguran que empezó a cambiar. No en su esencia, sino en su energía. Se volvió más silencioso, más ausente, más introspectivo. Comenzó a evitar eventos, a rechazar invitaciones, a desconectarse del entorno digital. Y cuando alguien le preguntaba cómo estaba, él respondía con una sonrisa de costado. Estoy bien, solo cansado. Pero ese cansado era mucho más que fatiga física. Era un grito ahogado. Era agotamiento emocional. Era desgaste del alma. Porque ser querido por millones no significa estar acompañado. Porque que miles te admiren no garantiza que alguien te entienda. Y Mert, el artista, el actor, el ídolo, comenzaba a sentirse invisible detrás de su propia fama. Fue entonces cuando decidió hacer algo que pocos se atreven. Poner un alto. Frenar la maquinaria. Guardar silencio. Desaparecer del radar. No como estrategia publicitaria, sino como supervivencia emocional. Dejó de publicar. Se ausentó de eventos. Canceló compromisos. Y simplemente, se fue. No dijo adiós. No explicó. No justificó. Solo se alejó. Y en ese alejamiento, muchos lo juzgaron. Pero otros, los que lo aman de verdad, lo comprendieron.
porque sabían que ese silencio no era abandono, era una súplica, una necesidad urgente de reencontrarse con el niño que fue, con el joven que soñaba y que, tal vez, se había perdido entre flashes y contratos. Hoy, desde este rincón del mundo digital, queremos decirte algo, Mert. Tu valor no está en los premios que ganaste, ni en las escenas que emocionaron al planeta. Tu verdadero valor está en la valentía de parar, de mirarte a ti mismo, de sanar sin miedo al juicio. Y aquí estamos nosotros, millones de personas, esperando con amor, sin exigencias, sabiendo que tu regreso será cuando estés listo, y no un minuto antes. Si sientes lo mismo, si esta historia te conmovió, suscríbete ahora mismo a este canal, deja tu like y escribe en los comentarios. Te amamos por quien eres, no por lo que haces. Porque hoy, más que nunca, Mert necesita escuchar eso. El presente en silencio, sanar, reencontrarse, resurgir. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos al presente. A ese tiempo invisible donde el bullicio ha cesado, las cámaras están apagadas, y solo queda la pregunta que retumba en millones de corazones. ¿Dónde está Mert Ramazan Demir? Una pregunta que no nace de la curiosidad superficial, sino de la preocupación sincera. Porque cuando alguien ha tocado nuestras almas a través de una pantalla, cuando su arte se ha convertido en refugio para tantos, su ausencia no pasa desapercibida. Se siente, se duele, se vive, y aunque muchos lo buscan en redes, en páginas de farándula, en entrevistas o en estrenos, la verdadera respuesta no está ahí. Mert no está en lo que se ve, está en lo que no se muestra, en lo que no se dice, en lo que se intuye con el corazón. Está en ese espacio silencioso donde la fama no alcanza, donde los aplausos ya no bastan, donde el alma exhausta de sostenerlo todo pide a gritos algo más profundo, una pausa, un respiro, un volver a casa. Porque sí, Mert está en pausa, pero no es una pausa vacía ni un retiro dramático. Es una elección consciente, dolorosa, quizás, pero necesaria. Es una decisión de amor propio, de reconstrucción interior, de reconocimiento de sus límites. Y eso, en un mundo que exige presencia constante, respuestas inmediatas y productividad sin descanso, es un acto revolucionario. Fuentes cercanas aseguran que ha vuelto a lo esencial, a lo que lo conecta, a escribir sin cámaras, a caminar descalzo por el campo, a observar el mar sin filtros, a llorar sin esconderse, a permitirse no entenderlo todo. Se dice que ha retomado prácticas espirituales que lo ayudan a centrarse, que ha buscado espacios naturales para liberar el peso emocional acumulado, y que ha compartido momentos de verdad profunda con su familia más cercana. Sin máscaras, sin poses. Solo él. El verdadero él. El Mert niño. El Mert humano. En este tiempo de retiro, no hay contratos, no hay alfombras rojas, no hay entrevistas con luces blancas y guiones fríos. Hay cuadernos con páginas en blanco. Hay atardeceres sin prisas. Hay silencios que sanan. Porque la sanación no es espectacular. Es silenciosa. Es lenta. Es íntima. Y solo los valientes se atreven a transitarla sin huir. Nadie sabe exactamente cuándo regresará. Y eso está bien. Porque no se trata de cuándo, sino de cómo. No sabemos si volverá a actuar. Si subirá al escenario o si decidirá escribir, dirigir, desaparecer, reinventarse. Pero lo que sí sabemos es que, cuando decida volver, será con el alma en calma y el espíritu más fuerte. Será un hombre transformado. No por los premios ni por el aplauso, sino por el dolor que eligió mirar de frente, por las sombras que abrazó, por las lágrimas que no escondió. Y eso, queridos amigos, es el verdadero renacimiento. Quizás descubra que su mayor personaje siempre fue el mismo, que su papel más desafiante no fue el de un protagonista enamorado o un héroe atribulado, sino el de un hombre sensible intentando sostenerse en un mundo que no permite detenerse. Y si logra sanarse, reencontrarse, rehacerse con paciencia y amor propio, entonces no solo habrá ganado él, habremos ganado todos. Porque su ejemplo tocará vidas. Porque su verdad abrirá caminos. Porque su silencio hablará más alto que 1000 discursos. Y tú, que estás viendo este video, también puedes ser parte de ese milagro. No con presión, no con exigencias, sino con presencia amorosa. Dale like si alguna vez sentiste que también necesitabas parar y nadie lo entendió. Suscríbete al canal si valoras estas historias contadas con el alma y no con morbo. Comenta con tus palabras más sinceras. Tal vez, lo que tú escribas,
llegue a él. Tal vez, sin saberlo, le estés tendiendo la mano en medio de su oscuridad. Porque sí, amigos, el silencio también es una forma de hablar. Y en este momento, Mert está hablando con fuerza. Está diciendo: estoy aquí, aprendiendo a vivir sin aplausos, a sostenerme sin cámaras, a quererme sin condiciones. Y eso es lo más valiente que un artista puede hacer. Entrevistas reveladoras, cuando ya estaba pidiendo auxilio en silencio. A veces, las personas no gritan su dolor. A veces lo dicen entre líneas, en una pausa, en una mirada que se escapa, en una sonrisa forzada ante una cámara. Y si uno observa con atención, puede descubrir que el alma ya estaba pidiendo ayuda mucho antes de romperse del todo. Así ocurrió con Mert Ramazan Demir. Porque sus entrevistas, esas que en su momento parecían inofensivas, promocionales o protocolarias, hoy se ven bajo una nueva luz. Y al repasarlas, no queda duda, él ya estaba hablando. Solo que nadie lo escuchó de verdad. En una conversación con una revista cultural de Estambul, le preguntaron qué era para él el éxito. Su respuesta fue breve, pero cargada de significado. El éxito, a veces pesa más de lo que uno cree. No siempre se siente como una recompensa. Nadie profundizó en eso. Nadie le preguntó qué quería decir con pesa. Todos rieron. Siguieron adelante. Pero hoy, esas palabras suenan como un eco de advertencia, como una grieta que se abría lentamente mientras todos celebraban su ascenso meteórico. En otra entrevista televisiva, durante la promoción de una serie internacionalmente exitosa, el periodista le preguntó si se sentía feliz con todo lo que había logrado. Y Mert, sin dudarlo, contestó: no sé si la palabra es felicidad. Me siento agradecido, sí. Pero, no siempre estoy en paz. Una vez más, el conductor cambió de tema. El público aplaudió. Pero sus ojos no lo hicieron. Eran ojos que pedían una pausa. Una tregua. Un respiro. También confesó en una charla íntima con una periodista francesa, traducida posteriormente por sus fans en redes, que, a veces me cuesta diferenciar quién soy yo de los personajes que interpreto. Me quedo con gestos que no son míos. Me despierto sintiendo emociones que no entiendo. Creo que, cuando uno es sensible, el trabajo se le mete en el cuerpo y cuesta volver. ¿Acaso no es eso una confesión directa del desgaste emocional al que estaba sometido? ¿No es eso una forma elegante de decir: me estoy perdiendo dentro de lo que ustedes aplauden? Pero claro, en aquel momento, todo se redujo a titulares como Mert Ramazan, el actor camaleónico o el secreto de su intensidad actoral. Nadie leyó entre líneas. Nadie notó el grito suave, envuelto en humildad. En otra aparición pública, Mert fue cuestionado sobre su rutina diaria. El público esperaba una respuesta glamorosa, propia de una estrella. Pero él simplemente dijo: duermo mal. Me despierto con ansiedad. A veces me siento solo en lugares llenos de gente. Fue una frase que pasó desapercibida entre risas y comentarios triviales. Pero hoy, sabiendo que está retirado, que ha desaparecido voluntariamente del ojo público, esas frases se sienten como profecías no escuchadas, como pequeñas gotas de verdad que nadie quiso mirar de frente. Y quizás lo más demoledor fue una respuesta que dio en una dinámica de preguntas rápidas, donde debía completar la frase: lo que más me da miedo es. Su respuesta fue tan sincera, tan simple y tan fuerte, que dejó a todos en silencio por unos segundos. Lo que más me da miedo es que me dejen de ver como persona. Sí, Mert temía que lo vieran solo como un producto, como un rostro bonito, como un personaje más. Y es muy probable que ese miedo se haya cumplido. Porque en la industria del espectáculo, muchas veces los artistas dejan de ser humanos y pasan a ser propiedad pública. Y eso, para un alma sensible como la suya, es una forma lenta de desaparecer. Ahora, al mirar en retrospectiva, todas esas entrevistas revelan algo que no supimos leer. Mert ya estaba dando señales. Estaba pidiendo auxilio con delicadeza. Estaba diciendo: no estoy bien, solo que lo hacía con el lenguaje de quien tiene que seguir actuando incluso cuando ya no quiere. Hoy, esas palabras no deben ser olvidadas. Deben ser comprendidas, abrazadas, difundidas. Porque tal vez, si empezamos a escuchar con el corazón, otros artistas no tengan que llegar al punto de romperse para ser entendidos. Y quizás, si tú también alguna vez dijiste en voz baja que estabas cansado, pero nadie lo notó, entiendas a Mert más de lo que crees. Si estas entrevistas te abrieron los ojos, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también necesite ser escuchado. Dale like si alguna vez hablaste y nadie te oyó.
Comenta con tu experiencia. Porque tal vez, en el acto de compartir, también estemos sanando. Reacciones del público y el movimiento global almohadilla Estamos contigo Mert. El silencio de Mert Ramazan Demir no solo provocó preguntas. Provocó un temblor emocional. No fue solo su ausencia lo que dolió. Fue la forma en que ocurrió. Fue la falta de explicaciones. Fue la súbita desaparición de alguien que, sin darse cuenta, se había convertido en parte de la vida de millones de personas. Y cuando el mundo dejó de verlo, el mundo entero comenzó a sentir su falta. Las redes sociales se convirtieron en un espejo de esa angustia compartida. Al principio fueron comentarios sueltos. ¿Alguien sabe algo de Mert? Ya no publica nada, lo extraño. Pero en cuestión de días, esas preguntas se transformaron en algo más profundo. En un susurro colectivo que poco a poco fue ganando fuerza. Y así nació el movimiento global almohadilla Estamos contigo Mert. Todo comenzó con una simple publicación de una fan argentina. Una joven que escribió en X, antes Twitter. Mert, donde sea que estés, te abrazo con el alma. No estás solo. Te amamos como persona, no solo como actor. Almohadilla Estamos contigo Mert. Ese mensaje, cargado de ternura, fue replicado en cuestión de horas por miles de personas en distintos idiomas. Desde Turquía hasta México, desde Brasil hasta Indonesia. El mundo entero comenzó a hablar el mismo idioma, el de la empatía. Fanáticos que nunca se habían escrito comenzaron a unirse en comunidades de apoyo. Se organizaron lives, reuniones virtuales, videollamadas donde compartían recuerdos, escenas favoritas, frases de entrevistas, y sobre todo, mensajes de amor y esperanza para Mert. Se crearon cuentas de homenaje, páginas con cartas abiertas, campañas de oración, montajes en video con música suave y fotografías que resumían su carrera. Y lo más hermoso, miles de personas que jamás se habían sentido vistas, comenzaron a identificarse con su dolor silencioso. Porque lo que comenzó como una preocupación por un actor, se convirtió en un espejo universal del alma. Personas con ansiedad, con depresión, con fatiga emocional, con historias no contadas, empezaron a compartir sus propias batallas inspiradas en la valentía de Mert. El hashtag dejó de ser solo un mensaje para él. Se volvió un refugio para todos. Almohadilla Estamos contigo Mert ya no es una simple tendencia. Es un movimiento de almas que se reconocen en el otro. Es un recordatorio de que la salud mental importa. De que los ídolos también sangran. De que la fama no protege del vacío. Y de que el amor auténtico no exige nada a cambio. Muchos artistas turcos comenzaron a unirse también. Colegas que compartieron proyectos con él publicaron mensajes discretos, pero poderosos. La sensibilidad es un don que a veces pesa demasiado. Mert, gracias por ser valiente, escribió uno de sus antiguos compañeros de elenco. No necesitas volver. Solo necesitas estar bien. Aquí estamos, publicó una reconocida actriz con la que compartió escena en una exitosa serie. Y así, como una llama que se enciende en medio de la noche, el mundo entero abrazó a Mert sin verlo, sin tocarlo, pero sintiéndolo. Y aunque él aún no ha respondido públicamente, sabemos que lo siente. Sabemos que, de alguna forma, esa energía lo alcanza. Que esas palabras lo sostienen. Que ese amor lo envuelve como una cobija tibia en un día de invierno. Porque a veces, lo único que necesita un alma rota es eso, saber que no está sola. Y Mert no lo está. Tiene millones de manos extendidas. Tiene millones de corazones latiendo por él. Por eso, si aún no lo has hecho, únete al movimiento. Deja tu like, suscríbete a este canal para seguir conectando a través de historias humanas, y comenta con el hashtag almohadilla Estamos contigo Mert. No importa en qué idioma lo digas. El alma entiende todas las lenguas. Y si alguna vez tú también te sentiste perdido, este es tu lugar. Esta es tu gente. Porque este no es solo un mensaje para un actor. Es un abrazo mundial que dice, no necesitas ser fuerte todo el tiempo. Te amamos como eres. Reacciones del polémicas y controversias. El precio de ser visible. Ningún camino hacia la fama está libre de sombras. Y en el caso de Mert Ramazan Demir, esas sombras no vinieron de sus errores, sino de la mirada de un mundo que, muchas veces, se alimenta del escándalo antes que de la verdad. Porque basta que alguien se vuelva visible, que brille, que genere emociones profundas en el público, para que inmediatamente aparezca el juicio, la sospecha, la malicia disfrazada de periodismo. Y así fue con Mert. En el mismo momento en que su rostro empezó a aparecer en todos los portales, también comenzó la otra cara de la fama, los rumores.
Algunos afirmaban que era arrogante en los sets. Otros inventaban romances con compañeras de elenco solo para ganar clics. Incluso hubo quienes cuestionaron su talento, sugiriendo que su éxito era producto únicamente de su apariencia física. Lo redujeron. Lo minimizaron. Lo deshumanizaron. Como si fuera posible interpretar papeles tan complejos sin alma. Como si se pudiera emocionar al mundo sin tener heridas reales por dentro. Una de las primeras controversias que lo rodeó surgió tras el estreno de una de sus series más populares. Algunos medios, sin fuentes verificadas, lo acusaron de tener una actitud distante con la prensa internacional. Lo que nadie se tomó el tiempo de entender es que Mert siempre fue reservado. Siempre fue introspectivo. Siempre tuvo dificultad para desenvolverse en entrevistas rápidas y frías. Pero esa timidez fue malinterpretada como frialdad. Y esa incomodidad social, como soberbia. Fue el inicio de una serie de malentendidos que alimentaron una imagen pública que no le pertenecía. Más adelante, durante una alfombra roja en Europa, una sonrisa forzada y una respuesta evasiva ante la prensa bastaron para que surgiera una ola de titulares como Mert Ramazan bajo presión, está perdiendo el control, su carrera en peligro por su actitud errática. Todo a partir de un gesto, de un instante, de un momento posiblemente de ansiedad que fue convertido en carne de cañón por medios ávidos de controversia. Pero no fue solo la prensa. También las redes sociales jugaron su papel. En una era donde un video recortado, una frase fuera de contexto o una mirada mal interpretada puede volverse viral en segundos, Mert fue víctima del juicio digital. En más de una ocasión, usuarios lanzaron críticas despiadadas por no responder a mensajes, por no asistir a eventos, por no mostrar suficiente entusiasmo frente a la fama. Como si tuviera la obligación de sonreír todos los días. Como si no tuviera derecho a estar triste. También se vio envuelto en especulaciones sobre su vida amorosa. Durante meses, los tabloides lo vincularon con actrices, modelos y hasta productoras, sin pruebas ni declaraciones oficiales. Cada vez que era visto en público con una mujer, surgían titulares agresivos, insinuaciones misóginas y una presión que lo obligaba a explicarse constantemente sobre asuntos que pertenecían a su esfera íntima. Mert nunca alimentó ese circo. Nunca respondió con agresividad. Pero cada uno de esos episodios fue dejando una cicatriz invisible. Una herida más en el alma de alguien que solo quería actuar. La mayor ironía de todo esto es que mientras el público se emocionaba con sus personajes vulnerables y humanos, muchos no supieron otorgarle a él mismo esa humanidad. Se esperaba que fuera perfecto. Que se comportara como una celebridad radiante y disponible. Pero Mert nunca fue eso. Él fue, y sigue siendo, un ser humano lleno de matices, con silencios, con miedos, con límites. Y aunque nunca respondió directamente las polémicas, su alejamiento fue una forma de hacerlo. Fue su manera de decir, no soy lo que inventan. No soy ese producto que otros fabricaron. Soy mucho más que eso, y necesito protegerme. Y en un mundo donde la presión mediática puede destruir carreras y vidas enteras, su decisión de desaparecer un tiempo no fue un escándalo. Fue una defensa legítima, una necesidad vital, una declaración silenciosa de dignidad. Por eso, si alguna vez juzgaste a alguien sin conocer su historia completa, o si alguna vez fuiste tú el blanco de críticas injustas, deja tu like, suscríbete al canal y comenta. No somos lo que dicen de nosotros. Somos lo que callamos. Porque el caso de Mert Ramazan nos recuerda que detrás de cada polémica hay una historia no contada. Y que a veces, el mayor acto de rebeldía es cuidar el alma en un mundo que intenta devorarla. La última carta y el legado de Mert. Querido Mert, si por algún milagro estas palabras llegan a ti, si por alguna sincronicidad del universo lees o escuchas este mensaje, queremos que sepas algo muy simple, pero muy verdadero. Gracias. Gracias por sentir tanto. Por entregarte con el alma. Por enseñarnos que la sensibilidad no es debilidad, sino coraje puro. Por actuar con el cuerpo, pero sobre todo con el corazón. Gracias por mostrarte humano, incluso cuando el mundo quiso convertirte en un objeto perfecto. Gracias por desaparecer cuando más lo necesitabas, porque nos enseñaste, con ese gesto silencioso, que también se puede amar desde lejos. Hoy, el escenario está vacío. La pantalla está quieta. Los reflectores están apagados. Pero tu presencia no se ha ido. Está más viva que nunca. Está en cada persona que se vio reflejada en tus ojos tristes. En cada alma que se sintió menos sola gracias a tus personajes. En cada fan que ahora entiende que no se trata de aplaudir siempre,
sino de sostener cuando alguien se cae. Te fuiste un tiempo, sí, y nos dolió, pero entendemos. Porque tú no te debías al público, te debías a ti. Y eso es lo que hace de ti no un ídolo, sino un ser humano valiente. Y si algún día decides regresar, aquí estaremos. Sin exigencias, sin expectativas, solo con los brazos abiertos. Y si no vuelves a las cámaras, también está bien. Porque ya dejaste un legado que va mucho más allá de la pantalla. Tu historia, con todas sus luces y sombras, ya cambió vidas. Ya dejó huella. Ya sembró humanidad en un mundo sediento de ella. Y a ti, que estás viendo este video, tal vez con lágrimas en los ojos o con el alma apretada, quiero decirte algo también. Esta historia no termina con Mert. Esta historia también es tuya. Porque todos, en algún momento, necesitamos una pausa. Todos, en silencio, cargamos con emociones que nadie ve. Todos, alguna vez, hemos deseado que alguien nos diga, no tienes que ser fuerte hoy. Basta con que respires. Así que respira. Siente. Permítete descansar. Y cuando estés listo o lista, vuelve. Como está haciendo Mert. A su manera. A su tiempo. A su ritmo. Porque al final, no hay aplauso más importante que el que uno se da a sí mismo cuando logra levantarse sin perder el alma. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete a este canal, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite sentir que no está solo. Y comenta con una frase que quieras dejarle a Mert. Tal vez, sin saberlo, tu mensaje sea el puente entre su silencio y su regreso. Y recuerda, el verdadero arte no es actuar. Es vivir con el alma despierta. Y tú, Mert, eres uno de los artistas más valientes que hemos conocido. Gracias por existir.